La primavera es una explosión de color, de alegría, de luz, buenas temperaturas, pero también de polen. Y es que no para todo el mundo es una época del año llena de felicidad. Al sol y a la subida de esas temperaturas le acompaña siempre la polinización. Esa circunstancia botánica es el origen de muchas alergias o episodios asmáticos. Conocer qué es una alergia, detectarla, saber si solo se produce en primavera o durante todo el año, son herramientas claves para una vida más saludable. Comúnmente se entiende por alergia la reacción biológica relacionada con la flora. No siempre es así, pero es uno de sus principales orígenes. Cuando hablamos de flora nos referimos a un conjunto de plantas que pueblan una región concreta. El conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una región geográfica delimitada. Y dejan caer los granos de polen ya maduros. Si acudimos al ámbito académico, descubrimos que el noroeste de España tiene unas características muy concretas. Nosotros pertenecemos un poco al grupo del norte, ¿no? Donde los pólenes más abundantes son diferentes completamente de lo que tenemos en el sur o, por ejemplo, en el litoral mediterráneo. En el norte es muy abundante, por ejemplo, la familia de las fagáceas, donde tenemos muchos robles, los castaños, que aquí en el Bierzo evidentemente pues es un tipo de vegetación bastante... aunque el castaño en otros lugares no es muy problemático, pues aquí sí lo puede llegar a ser. Y por supuesto luego tenemos también la familia de las gramíneas, que son herbáceas, que son las integrantes pues de todos los prados, pastizales. Entonces están en muchas formaciones que ocupan, bueno, pues superficies importantes. Esto pasa en toda España. Pero en el norte también pues los prados y pastizales tienen mucha importancia, tienen relevancia. Y las gramíneas pues son las causantes de mayores problemas de tipo alérgico porque generan grandes cantidades de polen que está además durante épocas bastante prolongadas, algunas de ellas en la atmósfera, toda la primavera y hasta bien entrado el verano. Y es que tras un invierno lluvioso se espera una primavera con abundante vegetación. Bueno, hay una relación directa entre la cantidad de lluvia que cae en otoño y en invierno respecto a la polinización que habrá después en primavera. Y es cierto que los años muy lluviosos en otoño e invierno producen mucha mayor cantidad de biomasa vegetal en primavera. Este no ha sido el caso porque no ha llovido prácticamente nada en otoño ni en invierno. Ha llovido mucho ahora, en marzo y abril, entonces no sabemos muy bien qué va a suceder con la producción de polen. Sí que es cierto que ahora las gramíneas ya están creciendo y desarrollándose muy deprisa, en estos pocos días yo lo he visto ya, y yo creo que sí vamos a tener grandes concentraciones de polen debido a esa cantidad de agua que ha llegado, aunque ha llegado tardíamente, por eso te digo que normalmente la relación es lo que cae en otoño e invierno respecto a lo que luego se produce en primavera, ¿no? Lo cierto es que la alergia es una reacción inmunitaria del organismo. Se manifiesta por unos signos y síntomas característicos cuando se expone a esas sustancias, por inhalación, ingestión o contacto cutáneo. Durante mucho tiempo se ha considerado a la alergia como equivalente a la hipersensibilidad, un término más antiguo, y por ello también se ha considerado erróneamente como una reacción inmunitaria exagerada ante una sustancia. Pero la alergia es la expresión clínica de los mecanismos de respuesta inmunitarios normales del organismo frente a los posibles invasores. Y el error no está en el tipo de respuesta ni en su intensidad, sino en el objetivo, que no constituye ninguna amenaza. La consecuencia final de este error del sistema inmunitario es la enfermedad del anfitrión, provocada por los efectos colaterales sufridos por los tejidos, allí donde el sistema inmunitario trata de defenderse de esta sustancia. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son diversas, ya que dependen de la sustancia causal y del órgano afectado. En la actualidad, más de un tercio de la población mundial presenta alguna enfermedad de origen alérgico. La alergia, en principio, es una reacción de nuestro organismo de defensa frente a partículas
que detectamos como extrañas. Nuestro sistema inmunitario, igual que nos defiende de bacterias y de virus, también nos defiende contra parásitos y contra partículas que pueden ser o que nuestro cuerpo interpreta como nocivas. Creamos unas inmunoglobulinas, unos anticuerpos contra ellos, y ese mecanismo de defensa es el que produce una lesión inflamatoria sobre el tejido donde asienta, que en la típica rinoconjuntivitis alérgica es la mucosa nasal la que está inflamada, y es esa inflamación la que nos produce el taponamiento, el moco, el estornudo, el picor de ojos o el asma. Es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo frente a esas sustancias que consideramos nocivas. Las alergias pueden ser espontáneas, pero fundamentalmente es una dolencia de carácter hereditario. En principio es una enfermedad genética, es decir, y hereditaria. Es decir, los padres alérgicos tienen una herencia mendeliana, tienen muchas más posibilidades de tener hijos alérgicos. Entonces no es alérgico el que quiere, sino el que ha nacido con esa constitución genética para desarrollarla. Luego puede ser que se enfrente a ese alérgeno o no se enfrente. Las mascotas en casa, por ejemplo. Yo puedo ser alérgico a un gato, pero si no convivo con gatos, puede ser que no desarrolle esa enfermedad. Una vez que se detecta algún tipo de alergia, lo primero es acudir a un especialista donde confirmar cuál es la sustancia que nos produce una reacción. En el caso del Bierzo existen muchas posibilidades. Polen de gramíneas era casi el único alérgeno que teníamos en primavera, mientras que ahora el ciprés y el plátano de sombra son casi por delante del olivo, que aunque olivo aquí no tengamos mucho, pero de la misma familia del olivo tenemos el fresno y el aligustre, que también producen polen y afectan mucho. Es decir, tenemos polenes de muchos tipos, tenemos hongos, y luego el calor y la humedad, un clima suave, también favorece el desarrollo de los ácaros, lo que llamábamos la alergia al polvo. Los ácaros están siempre con nosotros, aunque tienen épocas de mayor y menor incidencia, también tenemos patología muy constante. La persona que sufre alergias busca incluso a veces alternativas, entre ellas la apiterapia, un uso terapéutico principalmente de su veneno, aunque también a través de la miel, el polen o la jalea real, con fines terapéuticos y preventivos. Aunque se ha dicho que se podría utilizar este mecanismo para tratar gran variedad de padecimientos y enfermedades, entre ellos las autoinmunes, lo cierto es que su eficacia no está avalada por estudios clínicos rigurosos. Apiterapia, o sea, picaduras con abejas para el reuma, para tal, pues está produciendo muertos. Es decir, tú has tolerado siempre una picadura de abeja y no has tenido ningún problema, y de repente haces una reacción anafiláctica. Y hace poco ha salido publicada una muerte por un paciente de este tipo. No se recomiendan esas prácticas en absoluto. Existe un riesgo de muerte, y ante un riesgo de muerte hay que pensárselo mucho. Las terapias alternativas en cuanto a la alergia sí que han demostrado cierta eficacia, igual la homeopatía, por ejemplo, en niños con dermatitis o con tal, pero en cuanto a desensibilización realmente no han funcionado. Las alergias tienen incidencias diferentes en la ciudad o en el campo, incluso con problemáticas específicas en ubicaciones semiurbanas, tales como las urbanizaciones. Existe un gran grupo de plantas que se poliniza a través del aire, es decir, que es el viento el que transporta los granos de polen. Esas son las plantas que provocan alergias. ¿Por qué? Porque producen miles y millones de granos de polen para ser transportados por el viento y que llegue pues a otras plantas, a las flores femeninas de otras plantas, y poder ser así fecundadas y producir fruto, es decir, forma parte de la estrategia de supervivencia de las especies. Entonces, las plantas anemófilas son las problemáticas. Terapias de choque existen muchas, entre ellas destaca, por ejemplo, la inmunoterapia. La inmunoterapia es una técnica de inducción de tolerancia y de modificación de la respuesta de nuestro organismo. Se ha demostrado que la introducción de pequeñas dosis de ese alimento produce una respuesta inmunitaria a nivel de linfocitos y a nivel de respuesta. Dando esas dosis crecientes de ese alérgeno, modificamos la respuesta de nuestro cuerpo, de tal forma que ese paciente que antes tenía un problema con huevo o con leche o con vegetales, ahora actualmente se tolera perfectamente. La inmunoterapia es la mejor herramienta que tenemos,
porque todo lo demás que tenemos son tratamientos sintomáticos. Si te pican los ojos, te echas un colirio, si tienes asma, te das un inhalador. Sin embargo, la inmunoterapia es el tratamiento específico de la alergia y el único que puede cursar o modificar la evolución de la enfermedad. La contaminación ambiental también es determinante para que los sistemas inmunitarios más debilitados respondan ante las alergias, algo que ya han constatado los especialistas. Antes, por ejemplo, si hablábamos de manifestaciones alérgicas a partir de 35 partículas de polen de gramíneas, ahora estamos viendo que con 10 o con 15 más contaminación empezamos a tener síntomas de alergia. Existen terapias innovadoras, también diversos métodos para eliminar o controlar las alergias, estén relacionadas con la piel, las estaciones del año o una relación directa con alimentos u otros materiales. Lo cierto es que la única fórmula correcta para combatirlo es contactar con un profesional, un médico especializado que estudie su caso.